Si tienen sus Biblias, abren a Miqueas, capítulo 6. Gracias, grupo de alabanza, por dirigirnos en esas alabanzas y preparar nuestros corazones, no solamente para alabar y adorar a nuestro Dios en esas alabanzas, pero también a seguir adorando a Dios por medio de recibir su palabra. Y sabes, una de las maneras que adoramos a Dios es por escuchar y recibir la palabra de Dios. Entonces, el acto de la predicación no solamente es una forma de adorar a Dios para el que está predicando, pero también para aquel que lo está recibiendo. Los dos están tomando acciones que adoran a Dios, uno por dar y el otro por recibir, pero los dos son adoraciones a Dios. Y por eso en esta mañana alabamos a Dios para preparar a seguir adorando a Dios en el mensaje de su palabra. Miqueas capítulo 6, y vamos a empezar una nueva serie este domingo sobre la vida cristiana básica. La vida cristiana básica. Ahora, la vida cristiana, como cualquier otra vida, se basa en principios muy básicos. La vida cristiana está basada sobre principios básicos. Ahora, los principios de la vida cristiana son simples y entendibles, no son muy complejos. Pero, aunque no sean complejos, no significa que son fácil para aprender y vivir. Son simples a entenderlos. Es algo simple para entender lo que Dios está enseñando, pero sí son difíciles para aplicar y vivir. Los principios básicos de la vida cristiana, porque la vida cristiana es una vida difícil. Ahora, si vamos a vivir la vida cristiana al máximo, debemos de dominar los conceptos básicos de las Biblias. Los principios básicos de la vida cristiana tenemos que dominarlas para poder vivir al máximo lo que es la vida cristiana. Ahora, como cualquier otra vida, la vida cristiana puede ser complejo con las situaciones que enfrentamos, ¿no es así? Sin embargo, en esas situaciones, si hagamos el intento de decir, ok, ¿cuál principio básico voy a seguir en esta situación? Nos ayuda a saber qué decisión necesitamos tomar en cada situación de la vida cristiana. No importa qué complejo sea la situación, si conocemos los principios básicos, nos ayuda a entender y ver con claridad cuál decisión necesito tomar en esta situación en que me encuentro en mi vida cristiana. Porque, sabes, cuando estás viviendo la vida cristiana, en esos días, hay días en la vida cristiana que sí se pone difícil porque hay cosas que están pasando, situaciones que vienen a nuestras vidas que no estamos esperando y tenemos que atacarlo de una manera que va a darnos resultados, que va a ayudarnos a seguir adelante, seguir fielmente siguiendo a Dios. Y me hace pensar casi como en básquetbol, en baloncesto, el juego de básquetbol. Hay jugadas muy complejas, sin embargo, si conoces los principios básicos, puedes hacer una jugada compleja de esos principios básicos, simples. Por ejemplo, aquí esta jugada, era la jugada, se llamaba Carolina, cuando yo jugaba en básquet. Y lo que pasa es, el que tiene el balón es el número 1. Right. El que tiene el balón, lo que va a hacer es que va a ir hacia la derecha. El número 2 va a venir y va a hacer un bloqueo para que el que tiene el balón vaya allí a donde está el número 2. Van a intercambiar lugares, pero
el número 2 va a poner como una pared entre él y el defensor del número 1. Y así que el número 1 que tiene el balón pase a un lado y él se pone como pared del número 2 y después él cambia y él se va ahí al principio, ahí arriba, y el número 1 ahora está donde está el número 2. Después de eso, el número 5 sube, el número 1 va hacia la canasta y el número 2 va a tirarle al número 1 porque el número 5 ahora se va a poner de pared para bloquear el defensor que está sobre el número 2. Ahora dices, esto está muy complicado, yo ni vi cómo estaba la jugada. Pero es bien fácil la jugada, ¿ya ves? Viene el número 1, se viene para acá, el número 2 va a bloquear, aquí va a quedar el número 1, él va a seguir, el número 5 va a subir, poner un bloque, una pared aquí para el defensor del número 2 y el número 2 va a tener aquí libre la canasta y el número 1 le va a tirar el balón y ahí va a ser la canasta. Bien fácil. Veo las caras y bien complicadas, es muy fácil. Ahora, sé que es un poco complicado la jugada. Pero sabes, hermanos, si no sabemos cómo, y lo que yo leí en Google es driblar en español, el balón. Right? Si no sabemos cómo hacer eso, si no sabemos las reglas, si no sabemos cómo tirar el balón al otro amigo que está en nuestro equipo, entonces la jugada no puede servir, no nos ayuda a saber la jugada si no podemos hacer lo básico. Lo básico es necesario para hacer el complejo. Right? La jugada, que es complejo. En la vida cristiana queremos vivir vidas victoriosas, queremos vivir la vida al máximo en la vida cristiana. Sin embargo, si no dominamos los principios básicos de la palabra de Dios y no los aplicamos a nuestra vida, nunca vamos a poder vivir lo que Dios quiere que vivamos en nuestra vida cristiana. No vamos a alcanzar donde Dios quiere que alcancemos en nuestra vida cristiana. Por eso es tan importante lo básico. Lo básico nunca cambia. Lo básico no. Jugadas pueden cambiar, situaciones pueden cambiar, pero los principios nunca cambian. Esos duran y permanecen en cualquier situación. Entonces, aquí en Miqueas capítulo 6, Miqueas fue un profeta que Dios mandó a Israel cuando estaba en el parte norte, se había dividido la nación, entonces teníamos el reino del norte y el reino del sur. Al norte había un rey que se llama Jeroboam el segundo. Y en el sur había un rey que se llama Jotam. Jotam tenía, él estaba de rey muy pocos años, cerca del reino de Ezequías. Si conoces un poco del rey Ezequías, él fue el rey cuando estaba Isaías de profeta. Entonces Miqueas y Isaías estaban sirviendo más o menos al mismo tiempo. Miqueas era un profeta del reino del sur, en Judá. Ahora te digo todo esto porque durante ese tiempo la nación de Israel estaba creciendo. Dios estaba bendiciendo, aunque los dos reyes, Jotam y el rey Jeroboam el segundo, eran reyes que no temían a Dios. Eran reyes que no estaban buscando a Dios en nada. Sin embargo, nos dice en Segunda Reyes que durante sus reinos Dios estaba expandiendo, creciendo la nación. O sea, estaban ganando más tierra en su nación y estaba creciendo. En su economía todo iba muy bien, estaba muy fuerte la economía durante este tiempo. Sin embargo, Dios manda al profeta Miqueas a recordarles al pueblo de Israel que se habían alejado de Dios y recordarles de los principios básicos que Dios estaba pidiendo de ellos seguir. Miqueas estaba en un tiempo donde había muchas riquezas, sin embargo, todo el pueblo, la nación de Israel se estaba alejando cada día más y más de Dios. Ahora, cuando llegas al capítulo 6 de esta carta, esta profecía de Miqueas, vas a ver que Dios empieza a hacer un caso delante de Israel
Y Miqueas está dando este mensaje pueden ver, no vamos a leer todo el capítulo, pero en versículo 1 y 2 Dios empieza a llamar a las montañas, ser testigos de lo que Él va a decir a la nación. Dice, las montañas, ustedes como nación, muchos de ustedes pueblo nomás tienen 50 años, 70 años, quizás el más viejo 90, 100 años de edad, nomás están aquí por unos 100 años, pero las montañas han estado aquí por siglos y ellos son mis testigos de lo que ustedes han hecho como nación, como pueblo. Desde que yo les di mi ley, mi palabra, lo que han hecho con ella, lo que han hecho conmigo, cómo me han tratado, cómo se han alejado. Y cuando llegas al versículo 8, noten lo que dice Dios. Dice Miqueas 6:8, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Miqueas tenía este mensaje, algo muy simple. Dijo, pueblo, yo sé que todo va bien, yo sé que la economía va bien, sé que nuestra nación va creciendo, aumentando. Sin embargo, vamos alejándonos de Dios y lo que Dios está diciendo es, hay que regresar a lo básico. Hay que regresar a lo que yo te he pedido hacer. Están haciendo muchas cosas, pero no están haciendo lo que yo les he pedido hacer. Entonces, en esta mañana quiero ver 3 aspectos de este pasaje, de principios básicos que Dios quiere que nosotros vivamos en nuestra vida, igual como Él quiso la nación de Israel vivir cuando Miqueas dio esta profecía. Si están tomando notas, quiero que noten entonces en primer lugar el primer principio básico y aspecto que hay que ver en la vida cristiana son nuestras acciones. Nuestras acciones. Ahora, las acciones son siempre parte de la vida y experiencia cristiana. Yo creo que desde el principio, cuando Dios creó a Adán y Eva, acciones han tomado una gran importancia en la vida de todos. Obvio, ellos tomaron una decisión y una acción que nos afectó aún a nosotros. Entonces, desde el principio, nuestras acciones son importantes, pero las acciones por sí solas no son suficientes. Cuando hablamos de la vida cristiana y principios básicos, vamos a hablar de nuestras acciones como cristianos. Pero al hablar de las acciones que hacemos, las decisiones que tomamos, lo que hacemos en el día diario de nuestra caminar con Dios, hay que entender que Dios quiere más que simplemente acciones. Más que simplemente acciones. Ahora, el pueblo de Israel en este tiempo, y pueden leer la carta de Miqueas, la profecía de Miqueas, van a encontrar que el pueblo sí estaba dando sacrificios a Dios. Como estaba tan fuerte la economía, estaba dando ofrendas al templo. Los sacerdotes estaban haciendo sacrificios a Dios. Todo lo que era el sistema religioso se estaba haciendo. Sin embargo, Miqueas les dice, se están alejando de Dios más y más. Se están apartando más y más y va a venir el juicio de Dios sobre nosotros. No porque nuestras acciones son malas, sino porque simplemente son acciones. No hay nada más conectado con ellas. Son acciones religiosas sin cualquier otra cosa con ellas. Si estamos tomando notas, quiero que noten en este primer principio básico de la vida cristiana que Dios quiere en nuestras acciones obediencia de todo corazón. Obediencia, pero de todo corazón. Dios no busca simplemente cosas que hacer. Acciones hechas sin pensamiento, sin intención, no agradan a nuestro Dios, aunque sean acciones buenas, como ir a la iglesia, dar en las ofrendas, participar en programas, ayudar en diferentes áreas en una iglesia. Todo eso son buenas acciones.
Pero hacer esas acciones sin tener un corazón para Dios al hacerlos, no llegan a nada. No agradan a Dios al final. Por eso Dios dice, yo miro el corazón. Si recuerdan el hermano mayor de David, el rey David, cuando él se presentó con Samuel, Samuel pensó, ay, aquí está el hombre de Dios, aquí está el nuevo rey de Israel. Porque tenía estatura alto, estaba guapo, caminaba como alguien con autoridad. Sin embargo, dijo Dios a Samuel, él no es, le he rechazado. Dijo, porque yo no miro como el hombre mira, lo de afuera, yo miro el corazón. Entonces, Miqueas está diciendo al pueblo, estamos haciendo buenas acciones, eso es parte de lo que Dios quiere, que hagamos acciones, pero no lo están haciendo de todo corazón. Hay obediencia, pero obediencia sin fe, obediencia sin cualquier amor a Dios. Y eso va a traer el juicio de Dios, no la bendición de Dios. Entonces, en nuestra vida práctica de hoy en día, hay que entender las acciones que vamos a estar viviendo en nuestra vida cristiana tienen que ser respaldados por una obediencia que viene de todo corazón de nuestra parte, con fe. Dice Isaías, que era profeta al mismo tiempo, ahí lo puso en sus notas, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. En otras palabras, muy religiosos. Un pueblo muy religioso, pero lejos de mí. Jesús usó ese versículo cuando hablaba con los fariseos. Y yo sé que es muy fácil a veces leer en el Nuevo Testamento de esos fariseos que no amaban a Jesús, que no amaban su ministerio, que a cada rato estaban siendo de tropieza o tratando de ser de tropieza al ministerio de Jesús. Sin embargo, hermanos, si no tenemos cuidado, nosotros nos convertimos a esos fariseos. Ay, pastor, ¿cómo vas a decir eso? Yo tengo una Biblia. Yo canto a Jesús las alabanzas. Pero mi pregunta es, ¿y con qué corazón? Puede ser que estás cantando y yo puedo ver eso. Lo que yo no puedo ver es tu corazón. Yo no sé. No sé si en verdad estás alabando a Dios con todo tu corazón. Yo no sé si estás obedeciendo a Dios. En tu familia, en tu matrimonio, en tu caminar diario cristiana. Yo no sé si estás haciéndolo de todo corazón. Yo no lo puedo ver. Pero lo que puedo decir es que Dios sí lo ve. Y hermanos, si queremos la bendición de Dios, si no queremos estar lejos de Dios, sino cerca de Dios, tenemos que entender este principio básico que Dios dice, y es que la obediencia necesita ser con todo el corazón. Obedecer a Dios con todo el corazón. Ahí en Santiago 2:17, pues Santiago dice, fe sin obras es muerta, pero yo diría, obra sin fe también es muerta. Entonces, en nuestras acciones, al caminar en nuestra vida cristiana, Dios dice, obedezca. Por eso dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, hacer nuestras acciones, obedecer de todo corazón, pero también justicia, dice. Hay que hacer justicia, justicia impartida equitativamente. En otras palabras, igual a todos. Dios quería que el pueblo tratara a todos por igual en su justicia. Lo que estaba pasando, otra vez, no tenemos tiempo para leer todas, yo sé que son solamente como 6, 7 capítulos, pero no tenemos tiempo hoy en esta mañana leer toda la profecía, pero si lo leen van a ver que habían sacerdotes que le estaban recibiendo dinero de otros para no decir algunas cosas, para bendecir a otros que no estaban viviendo bien, pero como le estaban pagando para decir y bendecir, es lo que estaban haciendo.
Los ricos estaban robando a los pobres, le estaban quitando tierras. Ahora, la ley era muy clara con Moisés, que decía, si alguien pierde su tierra, su herencia que Dios les ha dado, porque algo pasó y ya no tenían dinero y se venden o venden su propiedad, dijo, en 7 años ellos van a poder comprar de nuevo su tierra. Después de 50 años les tienes que darles sin pagar. Ahora están tan pobres que tienen que vender su propiedad, su casa, su tierra, que era su propiedad, lo tienen que vender para sobrevivir. Un rico lo compra. En 7 años ahora lo tienes que vender de nuevo a esa persona porque de veras es su tierra, no tu tierra. ¿Qué estaban haciendo los ricos? Ya les estaban dando de regreso su tierra. En el año 50, el año de Jubilí, tampoco le estaban regalando o regresando la tierra. Entonces estaban robando a la gente. No estaban actuando en justicia y estaban violando un principio muy básico de la vida cristiana. Y eso es obedecer con todo corazón y hacer justicia. Miqueas dice al pueblo, no deben de estar robando o viviendo una vida doble donde estás robando a los que están en necesidad. Santiago capítulo 2, Santiago nos dice así, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro o con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú ahí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Eso es lo que estaba pasando en Israel. Y hermanos, si no tenemos cuidado, eso pasa hoy en día. Así es lo que estaba diciendo Santiago a la iglesia. Hay que hacer justicia. Justicia, vivir con ese principio. Al vivir nuestra vida cristiana debemos actuar con justicia. En otras palabras, ser justos con otros. Ser justos. No vivir lo que sería lo opuesto en hipocresía. Demandar de ellos lo que nosotros tampoco estamos haciendo. Eso ya no es vivir en justicia, eso es vivir en hipocresía. Dijo Miqueas, Dios ha declarado lo que es bueno. ¿Qué debes de hacer, oh hombre? Dice, solamente hacer justicia. Por eso el Señor Jesucristo, al enseñar a sus discípulos, cuando estaba corrigiendo a un fariseo que estaba tratando de cambiar lo que decía la ley de Moisés, Jesús le dijo, amarás ahí en Mateo 22 al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Las acciones de nuestra vida deben de ser obediencia incondicional y trato igual hacia los demás. Y eso pasa cuando primero amamos a nuestro Dios con todo nuestro corazón, y al amar a Dios con todo el corazón, nuestro corazón, al obedecerle de todo corazón, podemos hacer ahora justicia con los demás. Y dice Miqueas al pueblo, Dios ha declarado solamente hacer justicia, pero no solamente habla de nuestras acciones. Noten que Él sigue diciendo ahí en versículo 8, y amar misericordia, nuestras aspiraciones. Principios básicos de la vida cristiana son acciones, pero también aspiraciones. Aspirar es dirigir las esperanzas y ambiciones hacia la consumación del objetivo. O sea, decir, quiero alcanzar esto, es mi aspiración, es algo una meta en mi vida.
Bueno, como cristianos tenemos metas, tenemos aspiraciones, y el segundo principio básico de la vida cristiana es poder tener aspiraciones correctas. Ahora, ¿cuál aspiración debemos de tener? Es amar la misericordia. Amar la misericordia. Ahora, ¿cómo logramos eso? Lo podemos leer, es fácil leer. Hacer justicia, ok, ya entendemos más o menos, ser justos, no vivir en hipocresía, es amar y obedecer a nuestro Dios de todo corazón, ok, es básico, eso lo puedo entender. Ahora, amar misericordia, ¿qué es eso? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo primero para poder amar misericordia es, debemos amar la obra de misericordia. Amando la obra de misericordia. La misericordia, hermanos, cuando lo pensamos, es asombrosa. La misericordia es el amor de Dios que uno siente cuando le hemos fallado a Dios y nos hemos equivocado. Esa es la misericordia. Cuando hemos fallado a Dios y Dios nos da su amor, eso es la misericordia de Dios. No nos está dando lo que merecemos. Misericordia es el amor de Dios que recibimos cuando le hemos fallado. Cuando nos quedamos cortos de una vida perfecta y tomamos decisiones que desagradan a Dios, y luego en lugar de castigarnos por esas decisiones, Él demuestra su amor para con nosotros, misericordia. Es asombroso de veras. Cuando lo piensas, es lo último que queremos hacer cuando alguien nos falla a nosotros. Cuando el esposo o la esposa nos falla, lo último que queremos darles es amor. Lo que nos entra es, te lo mereces. No te voy a ayudar porque ni me pediste, ni me dijiste, ni me preguntaste, te lo mereces. Ahora no me pides tu ayuda, que te ayude, porque no te voy a ayudar. Así somos, ¿no? Así es lo que queremos hacer, porque no amamos la misericordia. La obra de la misericordia es algo que no amamos. Lo amamos cuando la misericordia viene hacia nosotros. Cuando nosotros fallamos y otros nos den misericordia, ese amor que no merecemos, eso sí, ahí nos cae bien. Pero del otro lado es muy difícil. Sin embargo, un principio básico de la vida cristiana es amar la misericordia. ¿Cómo logramos eso? Por amar la obra de lo que la misericordia hace. Éxodo capítulo 34, ahí están sus notas. Y pasando Jehová por delante de ti, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Dice Efesios 2, 4 y 5, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Ese amor que no merecíamos, en vez de castigarnos, Dios dio su amor. Es la obra de la misericordia. Y Dios dice, hay que amar la obra, amar la misericordia. Ahora, debemos de desear ver a Dios obrar y cambiar las vidas de otras personas mediante la obra de misericordia y no mediante la obra de justicia. A veces queremos la justicia de Dios porque pensamos con la justicia a ver si cambia. Pero sabes, hermanos, muchas veces es con la misericordia que personas son impactados por Dios. A veces pensamos, no, mira cómo ha rechazado a Dios. Ojalá que si estuviera en un accidente con su carro o algo, su camioneta, ahora sí va a despertar. Porque nosotros pensamos, no, con el juicio. Sin embargo, vemos que Dios muchas veces es con su misericordia que cambia a las personas. Porque Él fue rico en misericordia hacia nosotros, dice Efesios. Dio su gracia. Recibimos su salvación. Por eso dice Dios, debemos de amar misericordia.
para amar misericordia hay que amar la obra que hace misericordia. Pero también debemos amar para mostrar misericordia. Al amar misericordia no solamente significa debemos de apreciar y amar la obra que misericordia hace y tiene en la vida de las personas, pero también tenemos que mostrarlo a otros. Cuando uno ama algo, lo quiere compartir, ¿verdad? De eso se trata Facebook, ¿no? Compartir todo lo que ha pasado en nuestra vida. Compartir con quién nos topamos, qué hemos recibido, qué compramos, qué bendición tenemos. Porque cuando amamos algo, queremos compartirlo. Por eso el Señor le dice al pueblo, deben de amar misericordia. Porque si amas misericordia, vas a amar lo que misericordia hace, pero también vas a querer mostrarlo a otros. Mostrar esa misericordia. En Mateo capítulo 18, el Señor Jesús da una historia de un siervo que debía mucho dinero a su amo y era tanto que no podía pagarlo y el amo, que era lleno de misericordia, le perdonó la deuda. Después ese mismo siervo se encuentra con otro siervo que le debía mucho menos, pero no le quiso perdonar. Y ahora surge una pregunta al dar esa historia. Dice, entonces llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda que te perdoné, ¿por qué me rogaste? ¿Por qué me rogaste? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? ¿Qué pasó con ese siervo? Le encantó recibir esa misericordia, le encantó la obra, pero ya no quiso mostrarlo con otros. ¿Por qué? Porque no amó misericordia. Un principio básico de la vida cristiana es no solamente obedecer en nuestras acciones de todo corazón a nuestro Dios, pero también es amar la misericordia de Dios. Amando lo que la misericordia hace y amándolo tanto para mostrarle a otros en sus vidas. Vemos no solamente nuestras acciones, nuestras aspiraciones, pero vemos por final nuestra actitud. Dice, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. La última área aquí es la actitud en nuestra vida cristiana. Ahora, la actitud importa, es importante. Nuestros motivos son importantes al obedecer, cómo está nuestro corazón, pero nuestra actitud al hacer la obra que Dios nos ha mandado a hacer también es importante. El profeta le dice al pueblo que debían de caminar humildemente ante Dios. Ahora, la palabra humildemente aquí habla de la actitud que debe de tener al presentarse delante de su Dios. Otra vez, ya voy a repetirlo una vez más, lo que estaban haciendo era ir al templo, dar sacrificios, pero no de todo corazón. Lo estaban haciendo de una manera religiosamente, estaban honrando a Dios con su boca, pero su corazón estaba lejos de allí. Entonces su actitud era una actitud de apatía. Lo hago, pero sin emoción, sin amor, sin querer, es lo que es. Es lo que es. Y dice el profeta, no están llegando delante de Dios con una actitud humilde. Debemos de mantener una actitud correcta en nuestra comunión con Dios. En nuestra comunión. Cuando permitimos que la actitud de apatía llegue a nuestros corazones, a nuestras vidas, rompe la comunión con Dios. Ya no sentimos como antes sentíamos.
Quizás hubo un momento y un día donde uno llegaba al santuario y alababa a Dios y escuchaba la enseñanza, la predicación y su corazón estaba tan abierta que aún nomás escuchar la palabra de Dios enseñada traía una lágrima. Te conmovía el alma, te conmovía el corazón. Pero de repente, con el tiempo, se convirtió a algo simplemente acciones. De repente tus aspiraciones eran de ser más rico, por trabajar más, por tener más posesiones, más logros. Y de repente misericordia ya no era tan importante. No era algo tan asombroso para ti como pensar qué tan bueno Dios ha sido conmigo. Y ahora llegar humildemente a Dios ya no pasa en tu vida. Ahora tu actitud es bueno, es lo que hacemos. Es parte de lo que hacemos ahí en la iglesia. Y ahora esa comunión que antes estaba tan cerca con Dios se ha rompido. Y ya no estás ahí. ¿Por qué? Porque falta esa humildad en tu comunión con Dios. Filipenses 2, 10 y 11 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En otras palabras, que está dando a entender ahí Pablo, una actitud humilde delante de nuestro Dios. ¿Sabes? Tenemos que tener cuidado muchas veces en nuestra vida en este principio, en este aspecto de este principio básico. Porque sí, Jesús es nuestro amigo. La palabra de Dios nos enseña eso. Vemos que Dios vivió igual que nosotros. Él tenía hambre, se cansaba. Era 100% humano. Pero en esa humanidad, hermanos, tenemos que tener cuidado de no permitirnos solamente ver a Jesús en su humanidad y desechar su deidad. O sea, Jesús no es mi camarada. No, es nuestro amigo, es un amigo fiel. Pero Él es Dios. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea, al acercarnos de Él, no nomás estamos acercándonos a alguien como que fuera alguien que está ahí en la calle, nomás ahí. No, Él es Dios. Entonces, Miqueas dice, cuidado con su actitud. Porque ¿qué pide Jehová? Pues hacer justicia, amar misericordia y andar humildemente delante de Dios. O sea, tener esa comunión porque estamos viendo a Dios quién es y nosotros quién somos. ¿Quién somos al respectivo de Dios? En la perspectiva de Dios, ¿quién somos? Nadie. Es bueno recordar qué tan misericordioso Dios ha sido con nosotros, porque recordando y apreciando eso nos ayuda a mantenernos humildes delante de Dios y cerca de nuestra comunión con Dios. Pero nuestra actitud también debe estar en nuestro seguimiento de Dios. Caminar humildemente con Dios incluye cómo seguirlo. La actitud que llevamos con nosotros al seguir sus mandamientos y sus instrucciones debe ser con una actitud humilde. Muchas veces pensamos que Dios no entiende la situación como nosotros lo entendemos. Y el hecho que Dios no está haciendo lo que nosotros pensamos que debe hacer, entonces hay que ayudarle a Dios un poco.
Y nos enojamos con Dios y dejamos esa actitud humilde de esperar en Dios, de confiar en Dios, de creer en Dios, porque pensamos que sabemos mejor. La humildad nos ayuda a recordar quién somos delante de Dios, pero nos ayuda también a recordar cómo debemos seguir a Dios. Seguirlo como nuestro guía, como nuestro Salvador, como nuestro Maestro. No como un genio que a ver si nos puede, contestar las respuestas que tenemos, los deseos que deseamos. No, es más que eso. A medida que seguimos su dirección en nuestras vidas, a medida que seguimos y queremos ver más a Dios, a esa medida debemos de recordar, debemos ser humildes al hacerlo. Juan capítulo 9, el 6 y 7 dice, dicho esto, escupió en tierra y hizo lodo con la saliva y untó con él lodo los ojos del ciego y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé, que se traduce enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. ¿Por qué? ¿Sabes? Esa historia siempre me fascina porque con otros Jesús nomás decía, puedes ver, y miraban. Pero con este ciego no lo hizo así. ¿Por qué? Yo siento que quiso probar la humildad de este ciego. Le escupió. ¿En quién hace eso? Hizo lodo y le puso en sus ojos y dijo, va y lávate allá en el estanque. Pero cuando regresó viendo. ¿Sabes? Cuando vamos y seguimos a Dios en humildad, con esa actitud que es básico en la vida cristiana, tenemos ojos que ven más claramente la voluntad de Dios, la obra de Dios, la misericordia de Dios, la justicia de Dios. Cuando tenemos la actitud correcta. Porque ¿qué pide Jehová de nosotros? Hacer la justicia y amar misericordia y andar y humillarnos delante de nuestro Dios. En esta mañana debemos volver a los fundamentos de la vida cristiana. Esto implica nuestras acciones, aspiraciones y actitudes. Entonces, la invitación es muy simple hoy en esta mañana. ¿Qué vas a decidir hacer en tus acciones? Al vivir tu vida cristiana en esta semana, ¿cómo vas a decidir obedecer a Dios? ¿Con todo tu corazón o simplemente con puras acciones? ¿Cómo vas a cambiar tus aspiraciones esta semana? ¿En verdad vas a amar la misericordia o simplemente recibir la misericordia sin mostrarle a alguien más? ¿Qué de tu actitud con Dios? ¿Con cuál actitud hemos venido hoy en esta mañana? Bien fácil, porque aún me pasa a mí como pastor. Nomás llegar y, como decimos en inglés, pasar por las mociones. Pero ¿qué de esa entrega? ¿Qué de ese seguimiento con una actitud humilde delante de Dios? Sabes, esto me pasó hace 2 semanas. Estuve hablando con un pastor amigo aquí en el área y estábamos hablando de algunas pruebas que él ha estado pasando y tratamos de animarnos unos a otros y en esa plática de lo que estaba pasando, lo que Dios está haciendo, cómo la vida en esa experiencia que él estaba pasando, él sintió pues es
es una prueba, una dificultad y pues vamos a seguir adelante, pero pues es difícil. Y en todo esto estuvimos hablando y hablando y no sé cómo surgió, pero al final terminamos hablando de qué bendición teníamos nosotros, de que Dios nos había llamado a estudiar su palabra y a predicar su palabra. No todos tienen ese llamamiento, lo sé, pero le dije a él, sabes, hay cargas que uno lleva como pastor, hay cosas que pasan en la congregación, en sus vidas, que me vienen y me preguntan, pastor, ore por mí, esto está pasando, ¿qué piensas? O a lo menos puedes orar conmigo. Y a veces, soy honesto, hermanos, a veces oigo y digo, pues yo no sé qué hacer. ¿Tú no sabes? No, pues yo menos. Eso es lo que quiero decir a veces. Pero con todo eso, pienso qué bendición poder enseñar la palabra de Dios que tengo. Qué bendición poder cargar y orar por ti de esa carga y pedirle a Dios, sabes, yo no sé, pero lo voy a pedir a Dios y Dios me va a dar sabiduría para compartir contigo qué hacer. ¿Me entiendes? Es algo que sí hay dificultad, pero hay mucha bendición en ella también. Y lo que Miqueas estaba diciendo al pueblo, hay muchas acciones que están haciendo. Tienen muchas aspiraciones, estamos creciendo. Wow, qué ánimo nacional que hay. Wow. Nacionalismo que hay de ver a nuestro país tener éxito. Wow, qué actitud que hay. Digo, pero nada que está honrando a Dios. Nos estamos alejando de Dios. Nos ha bendecido, nos ha ayudado, nos ha provisto. Pero ¿qué estamos haciendo? Alejándonos. ¿Qué hay que hacer? Regresar a lo básico. ¿Qué es lo básico que pide Jehová? Hacer justicia, amar, misericordia y humillarte ante de nuestro Dios. Hermanos, les animo. Animémonos todos en esta semana vivir lo que es la vida cristiana básica. Mira, hermanos, si lo hacemos, ¿qué cambiaría? ¿No piensas que cambiaría algo en tu hogar? ¿No piensas que si todos hagamos la decisión, decidamos hacerlo, ¿no crees que el próximo domingo vamos a tener un espíritu aquí, un ánimo al cantar que lo vamos a sentir hasta el alma? Y yo no sé de ustedes, pero yo lo quiero sentir. Yo sí. Espero que decidamos en esta semana vivir la vida cristiana básica. Oremos. Padre, hoy en esta mañana, tu palabra ha sido dada. Y no pudiste ser más claro con nosotros de lo que estás pidiendo de nosotros. Como dijo el profeta Miqueas, ¿qué pide Jehová de ti? Hacer justicia, amar la misericordia y caminar en humildad delante de ti. Padre, yo te pido en esta mañana que como cristianos, como iglesia, podemos hacer lo básico. No nos has pedido algo que es imposible para nosotros entender o reconocer, pero sí imposible hacer sin tu espíritu, sin tu poder, sin tu mano sobre nosotros. Por eso yo te pido, Padre, ayúdanos a vivir lo básico, a hacer lo que tú pides. No responder como el pueblo de Israel respondió a Miqueas, ignorando y esperando el juicio. Sino, Padre, ayúdanos a consagrarnos a ti, a obedecer tu palabra con todo corazón, a mostrar
tu misericordia a otros y siempre agradecer la misericordia que hemos recibido. Y ayúdanos en nuestra actitud hacia ti, a no tomarlo tan ligeramente como que tú fueras cualquier otro Dios y no nuestro Creador, nuestro Salvador. No, Dios, ayúdanos en verdad a hacer lo básico. Mientras toca el piano, quizás estás aquí, estás diciendo, sabes, pastor, esa es la decisión que yo quiero tomar. En esta semana quiero vivir lo que es la vida cristiana básica, esos principios de los cuales Miqueas habló. Yo lo quiero practicar en mi vida, en mi hogar. Yo quiero regresar el próximo domingo sintiendo un espíritu aquí en la casa de Dios como nunca. Ore por mí. Hay alguien así que nomás levanta la mano y dice, ore por mí, pastor, ore por mí. Dios te bendiga, amén. Dios te bendiga, amén. Dios te bendiga, Dios te bendiga, amén. Por todos lados, amén. Amén. Dios te bendiga. Padre, en esta mañana hemos levantado la mano como tu pueblo. Casi vi todos, si no todos, levantar la mano. Porque es lo que queremos en nuestra vida, en nuestro caminar contigo. Pero también es lo que queremos aquí en nuestra iglesia. Entonces, Padre, te pedimos, haga la obra. Haga la obra en nuestros corazones. Denos de tu poder para obedecer lo que tu palabra dice. Danos claridad para verlo, entenderlo. Denos de tu sabiduría y llénanos con tu espíritu para poder ponerlo en práctica aún en esta semana. Sé con nosotros, Padre, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.